ese yo personal que tenemos, pedimos, por ejemplo, nos hicieron mal hoy, Señor, mándale, repréndelo a una... Entonces estamos, nunca vamos a recibir. Mándalo al infierno, Señor. Claro. Mándale un castigo, Señor. Mándale un castigo. Pero es que incluso los apóstoles pidieron eso. Señor, ¿quieres que pide fuego del cielo para que lo consuma? Y el Señor dice, no sabéis de qué espíritu sois. Es orar en espíritu, ¿verdad? Sí, sí, en espíritu y verdad. Pero tenemos que reconocer que somos muchas veces como ese niñito que quiere cenar chuches o helado, ¿no? Y su papá le dice, no, hijo, no. Sí. Pero es nuestra debilidad, es nuestra imperfección, pero nuestro Padre es tan paciente con nosotros. Una pregunta, si por ejemplo pedimos, por decir, paciencia, ¿no? Al Señor, pero verdaderamente no lo sentimos cuando lo pedimos. Lo hacemos conscientemente, pero no es que, por ejemplo, yo sé que necesito paciencia y pido paciencia, ¿verdad? Pero no lo siento, sino que lo pido. O sea, ¿qué pasaría? O sea, el Señor, si ve que tal vez que la necesite, la dará, ¿no? Sí. Porque a la final uno no lo siente. Sí. Siempre tenemos que huir de la oración irreflexiva. Una oración que no estoy haciendo con mi atención y con mi corazón, ¿no? Ya advierte el Señor a los que oran como los publicanos, con vanas repeticiones. O sea, no está mal en repetir algo, está mal en repetirlo irreflexivamente. Yo puedo tomar el Padre Nuestro en la Biblia y orar el Padre Nuestro, si lo hago de corazón. Pero si memorizo el Padre Nuestro y lo voy citando, pues no tiene ningún valor, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, en nuestra oración nos puede pasar que yo estoy orando por inercia y le pido cosas bonitas al Señor, pero no me estoy parando a pensar lo que realmente estoy diciendo. No, tenemos que hacer una oración reflexiva, con el corazón. Y si me cuesta mantener la atención por la razón que sea, haré una oración más breve, pero que sea sentida, que sea sincera. Había un escritor, no recuerdo el nombre, que decía, tengo el libro en casa, que decía, yo no puedo orar más de 10 minutos seguidos, pero no puedo estar más de 10 minutos sin orar. Ajá. Pues, sí. A los 10 minutos me despisto, pero no puedo estar más de 10 minutos sin orar. Sí. Y después el otro, no sé en dónde oímos una predicación, no me acuerdo, que si le pides a Dios paciencia, espérate para tener muchos problemas. Sí. Porque no tendrás paciencia si no tienes problemas. El Señor utiliza su bisturí para... Te va a traer muchos problemas que tenga paciencia. Perdón, una anécdota que nos conversó, nos dio el pastor allá en donde estamos, que había un pastor de otro templo que le pedía, Señor, dame paciencia. Pero bueno, era un templo pequeñito, entonces, pues, Señor, quisiera que me deje, aunque sea un carrito viejo, pero necesito algo para movilizar. Y todo el tiempo le oraba al Señor por un carrito viejo. Pues Dios lo complació, le dio el carrito viejo. Pero cada que andaba 3, 4 calles se le caía una puerta, se quedaba paciencia. Ahí tienen paciencia. Pero ese pastor siempre nos decía, cuando nosotros oremos y pidamos algo hay que saber pedir. Ah, sí, cuidado. Es lo más importante. Cuidado que pedimos, que el Señor responde y entonces ¿qué? Pediste paciencia te lo doy. Oye, hay que pedirla más. Sí, hay que orar por paciencia, por fe y por oportunidades de testificar. Pero cuando el Señor te la ponga delante, reconoce que el Señor ha contestado y... Pastor, y cuando una hermana le habían robado y ella oraba al Señor que le habían robado y ella decía, captúralo, Señor, al ladrón, captúralo. ¿Estaba bien eso? Sí. Captúralo al ladrón, Señor, captúralo, decía. Sí. Sí, claro que está bien, claro que está bien. Pero bueno, ¿quería justicia o quería que le devolvieran el bolso? Es difícil saber, ¿no? A ver si al menos en estos 20 minutos acabamos esta parte sobre el Espíritu Santo, ¿no? Estábamos hablando del sacerdocio universal, ¿verdad? Quedémonos con esta imagen. Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, el velo del templo se rasga. El velo del templo, recordemos que está aislando a la gente del lugar santísimo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote.
una vez al año, que significaba la mismísima presencia de Dios. Y había un velo enorme, grueso, que tapaba y no había acceso. Cuando el Señor Jesús muere en la cruz, dice, consumado es, dice que el velo se rasga de arriba a abajo. Rasgado. Pero pastor, ese velo era de tela. De tela y muy gruesa, por lo que tengo entendido. Muy gruesa. Pero fijémonos en lo curioso, que se rasga desde arriba, y lo pone el evangelista bien claro. No es desde abajo que alguien estirara ahí, porque era un velo altísimo. Desde abajo podía alguien estirar y romperlo hacia arriba. Se rasga de arriba a abajo. Es la mano poderosa de Dios. Y al rasgar ese velo está diciendo que se acabó hay acceso directo a la presencia de Dios. Ya el último sacrificio y el sumo sacerdote es Cristo. Tenemos acceso directo a la mismísima presencia de Dios. Todos los creyentes. ¿Sí? Punto 4, en la página 73. Creemos también que cada creyente ha recibido unos dones de parte de Dios y a través del Espíritu Santo, y que debiera ejercitarlos sirviendo a la Iglesia del Señor Jesucristo. Es nuestro deseo como Iglesia equipar a cada uno de nuestros miembros para servir mejor en sus dones, estableciendo nuevos ministerios según la necesidad de la Iglesia y procurando el crecimiento como cuerpo de Cristo. Y aquí hay varios pasajes, ¿no? 1 Corintios 14, 26 dice, hágase todo para edificación, final del versículo. Efesios 4, 11 dice que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces tenemos una pregunta. Según estos dos pasajes, ¿con qué propósito el Espíritu ha dado ciertos dones a la Iglesia? ¿Con qué propósito? ¿Qué intención tiene el Espíritu Santo? Para perfeccionarnos, para equiparnos, para el engrandecimiento de la Iglesia, para el crecimiento y la extensión de la Iglesia, Seamos unánimes. para la unidad entre los creyentes. ¿Sí? Y en 1 Corintios, versículo primero que hemos citado, dice al final, hágase todo para edificación. Si hablábamos antes del fundamento de los apóstoles, siguiendo la idea de un edificio, el Espíritu Santo nos sigue equipando de los ladrillos y del cemento y de todo el material que necesitamos para seguir edificando la obra del Señor. El Espíritu es el gran capataz de toda la obra. Está construyendo esa iglesia. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cuál es el principal medio de edificación de los creyentes? La palabra, ¿sí? La palabra de Dios es el principal medio en que nos edificamos. En la palabra encontramos la voluntad de Dios. La palabra habla en nuestros corazones. El Espíritu utiliza la palabra para convencernos de nuestros pecados, movernos al arrepentimiento. Y también, ¿cuál es el principal medio evangelístico? La palabra también, ¿verdad? Sí. El principal medio evangelístico es compartir el Evangelio, la palabra del Señor. 1 Corintios 14. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, si todos exponen la palabra, si todos comparten la doctrina, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. El principal medio evangelístico es exponer la palabra del Señor. Y aquí estamos en un tema clave. Me voy a ocupar un par de páginas o tres, a ver si tenemos tiempo de concluirlo, que es el tema de los dones espirituales. Y la pregunta es, ¿son todos los dones también para hoy? Fijémonos cómo lo dice 1 Corintios 12, 28. A unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y podríamos buscar muchos pasajes